El tema para esta mañana, hermanos, es 3 reglas del mayordomo. ¿Cómo nosotros podemos guiarnos en nuestras vidas como mayordomos delante del Señor? ¿Cuáles son esas 3 reglas que todo mayordomo, administrador del Señor debe tener en cuenta? Primeramente, el mayordomo que es hijo de Dios tiene que aprender a dar. En segundo lugar, un buen mayordomo tiene que aprender a recibir. Y la tercera regla es, el buen mayordomo tiene que aprender a administrar. Esas son las reglas fundamentales para el mayordomo. Vamos a revisar 2, que sería dar y recibir. Hechos capítulo 20, versos 28 al 38. El apóstol Pablo en este pasaje está despidiéndose y en su despedida advierte de algunas cosas muy importantes a la iglesia. El apóstol quiere poner ese énfasis. ¿Qué es lo más importante para la iglesia? Yo ya me estoy para ir. Entonces él dice, es la última vez, así es que quiero resumir lo más importante para ustedes. Entre las cosas más importantes es: cuiden la grey de Dios. Todos los que son líderes, cuiden la grey de Dios. Segundo, habrá lobos rapaces. Habrá gente que se va a meter en las congregaciones para hacer daño a las congregaciones de 1000 maneras. Pero también el apóstol, para terminar, él quiere hacer recordar las palabras del Señor Jesucristo. Y el apóstol les dice en el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y él les enseñó no solo predicando, sino con el ejemplo. Y él trabajó y ayudó a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Más bienaventurado es dar que recibir. Así termina su discurso. Por lo tanto, esta última frase, las palabras del Señor Jesucristo, para el apóstol Pablo, que está despidiéndose de una iglesia, son muy importantes. Por lo tanto, debe ser muy importante para nosotros lo que Cristo dijo. ¿Dónde está? ¿En qué pasaje bíblico está lo que Pablo está refiriendo? Pablo dice, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde está eso? Uno puede leer todos los evangelios y no va a encontrar eso. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esas palabras? Busquen en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús hizo muchas otras señales, pero no se ha escrito todo lo que Jesús hizo. No está registrado en los evangelios todo lo que Jesús hizo. Capítulo 21, en el mismo evangelio, verso 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Se ha escrito todo lo que Jesús hizo? ¿Se ha escrito todo lo que Jesús dijo? No. Entonces, en aquel entonces, hermanos, los creyentes habían escuchado directamente al Señor Jesucristo. Y muchos de ellos repetían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esto dijo en tal ocasión, esto dijo. Entonces ellos transmitieron la palabra del Señor Jesucristo oralmente. Y algunas frases del Señor Jesucristo se hicieron muy conocidas, muy populares. Aparentemente esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, fue muy popular en ese entonces. Por eso es que el apóstol Pablo no usa algo ya escrito por los evangelistas, sino que Pablo está escribiendo lo que todos sabían, porque lo que Jesús dijo impactó al mundo.
En aquel entonces la gente estaba acostumbrada a recibir, la gente estaba acostumbrada a acumular, y viene un maestro y enseña lo contrario. Impactó sus enseñanzas, sus palabras, y la gente recordaba: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, Jesús nos enseña esta verdad tan importante con la cual el apóstol Pablo se despide de una iglesia. Tenemos que aprender a dar. La Biblia nos habla mucho sobre el dar. No debemos pensar que dar es una ley. No es que Dios nos ha ordenado y nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios y dar. La palabra de Dios nos enseña que el dar es una gracia. Una gracia es un acto voluntario. Una gracia es un acto sin necesidad de que una persona lo merezca. Eso es una gracia. El dar, si fuese una ley, entonces simplemente se queda en un mandato y obediencia. Pero el dar es mucho más que eso. El dar tiene que ser visto como una gracia. Miren este verso. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. En este pasaje donde encontramos a una iglesia rogando, pidiendo al apóstol Pablo: permítenos participar, permítenos dar, lo comparan con el dar de Dios. Y Dios dio por gracia. Esa comparación nos revela de que el dar tiene que ser un acto de gracia, porque al dar nos parecemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: no hay mayor amor que esto, que uno ponga, que uno dé su vida por sus amigos. El dar, hermanos, no es una ley, es una gracia, un acto de gracia. Segundo, mi responsabilidad comienza dando bíblicamente a la obra de Dios, a los pobres y a los hermanos necesitados. La Biblia nos enseña acerca de cómo uno debe dar bíblicamente. Les voy a mostrar un versículo que para nosotros es muy importante. Aquí en la iglesia, todas las cosas que tenemos es por gracia. Una familia donó los ventiladores, otra familia donó las flores. Lo que recibimos es por gracia. Lo que tenemos en este templo es por gracia. Dios usó a los hermanos y los hermanos dieron. Pero muchos de nosotros nos olvidamos. ¿Quién dio el reloj? No sé. Tenemos mala memoria, ¿no? Entonces una persona que da, después de un tiempo ya todos se olvidan que él dio, porque tenemos mala memoria. Los seres humanos tenemos mala memoria y algunos somos más malos que otros. La memoria del ser humano es así y eso nos limita a hacer cosas buenas. Pero delante del Señor, Mateo capítulo 10, verso 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando el Hijo de Dios da, hermanos, Dios toma en cuenta y Él no olvida. Todo lo que tú haces generosamente, todo lo que tú das por gracia, Dios te dice: yo no voy a olvidar esas obras. El hombre a quien das tal vez se olvida, pero Dios nunca. Para Dios es muy importante. El dar es la manifestación del amor de Dios. Juan 3:16, que todos conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese amor se manifestó en habernos dado lo que más amaba, a su Hijo, dar. Pero también, hermanos, el dar provee el camino para que Dios nos bendiga. Cuando tú das, estás abriendo un camino por la cual Dios va a enviarte sus bendiciones. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y este pasaje está comparando al Señor Jesucristo, a Dios Padre, con nosotros. Buen siervo y fiel.
en lo poco me has sido fiel, ¿dónde te va a poner Dios? En lo mucho. Cuando aprendemos a ser fieles a Dios, cuando aprendemos a seguir los patrones, las verdades de Dios, como el de dar, entonces Dios nos pone en lo mucho. 2 Corintios capítulo 9, verso 6, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si damos a Dios y a su obra, Él dice, Malaquías 3:10, os abriré las ventanas de los cielos. Cuando damos, una responsabilidad del creyente es proveer para la obra de Dios. No es que Dios necesite, sino que Dios usa ese camino. Dios decidió que nosotros como hijos participemos en su obra también a través de dar para la obra de Dios. Y eso es lo que Malaquías está diciendo. Malaquías está enseñando al pueblo de Israel, está haciéndoles recordar acerca de lo que Dios les dijo que den, sus ofrendas, sus diezmos, para que la obra de Dios siga adelante. Ageo capítulo 1 verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo está denunciando a la gente de aquel entonces. Ageo está denunciando a los pobladores de Israel, ustedes que atesoran en sus casas, que tienen casas adornadas, que tienen, incluso los profetas menores denuncian al pueblo de Israel que algunos tenían camas de marfil, tenían casa de playa, casa de campo, aparte de su palacio en la ciudad. La gente se había dedicado a acumular riquezas para sí mismo, pero la casa de Dios estaba abandonada. Eso es lo que dice Ageo. Entonces Dios les dice, todo lo que ustedes están acumulando, con un soplo haré que desaparezca. ¿Por qué? Porque se han descuidado, porque han descuidado la obra de Dios. Entonces cuando damos, también damos porque la obra de Dios se sostiene por las ofrendas. Los predicadores que están yendo a diferentes partes del mundo se sostienen de las iglesias. Y las iglesias sostienen a estos obreros porque los hermanos ofrendan. Cuando tú das, hermano, haces tesoro en el cielo. Cuando tú ayudas a uno de sus hijos, el Señor se siente deudor contigo y Él paga. La Biblia dice, la forma de hacerte tesoros en el cielo es cuando nosotros aprendemos a ser generosos en dar. Necesitamos entender esta verdad, ser generosos al dar. El último, el dar aumenta nuestro amor por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro amor por Dios crece cuando aprendemos a dar? Porque Mateo 6:21 dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tú aprendes a dar, es porque tu corazón está en Dios. Él dio y tú has aprendido de Él. Pero si tu corazón está en las riquezas, en los tesoros, no vas a poder compartir porque ese es tu corazón. Cuando damos, aprendemos a amar a Dios porque mirando a Dios es que yo aprendo a dar por su gracia, y así es. La Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Dios nos da en su gracia. Cuando damos es porque estamos imitando el carácter de Dios. Hermanos, estos principios bíblicos sobre el dar son muy importantes. El problema es que nosotros somos como la mantequilla y la palabra de Dios como un cuchillo caliente que resbala de nosotros. Y siempre pensamos, esa verdad no es para mí, esa verdad es para otros. Es que yo no tengo para dar.
La verdad, hermano, es que yo no tengo nada para dar. Yo soy pobrecito. Pero esa mentira debemos sacar de nuestras vidas. La Biblia no dice, en lo mucho tenías y en lo mucho fuiste fiel, ahora te pondré en sobreabundancia. No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En lo poco. Si tú crees que tienes poco, ¿dónde debe empezar? Allí. No cierres los caminos de bendición de parte de Dios pensando, yo no puedo dar, que dé tal hermano. No. Esta es una verdad para todos, hermano, y todos debemos dar, aprender a dar. Padres, enseñen a sus hijos desde temprana edad. Si tú das a tu hijo, toma hijo 10 soles, tu propina, dile, ¿qué debes hacer? Separa para el Señor. De tus 10 soles, lo primero que debes hacer es separar para el Señor. Enséñale. Enseña a tu niño para que desde pequeño aprenda qué es lo que busca Dios en la vida de los creyentes. Pablo dice a la congregación, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, tenemos que aprender en nuestras vidas a dar. Como les digo, esto solo es un repaso. Y hay muchas verdades más sobre el dar. Pero con estos que hemos visto esta mañana, tú tienes que tomar una decisión. Si por ahí has tenido esa tentación de decir, yo no tengo para dar, cambia de corazón. Estás evitando que Dios te bendiga. No estás dejando que Dios te bendiga.